Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 17 al 20. La Nación del Fuego ataca. Miss Demon entró al chat. ¿Demonio de la niebla? Vaya nombre más espeluznante. Incluso dejaba entrever que era algo peligroso. También pudo elegir su apodo. Decidí ser la primera en escribir e intentar conocer a mi nuevo aliado. Ojalá mi deseo me haya beneficiado. Beastmaster 64. Hola Miss Demon. ¿Quién eres? Vaya. Era bastante promiscuo. Ni siquiera saludó cortésmente, fue directo a recabar información. Debe ser precavido. ¿También tiene una pantalla transparente como la mía? Sí, si apareciera una pantalla así de repente, cualquiera sospecharía. Caminaba hacia la aldea Kyoshi y muchos pensamientos me pasaban por la cabeza. Al final, decidí cómo actuar con Miss Demon. Beastmaster 64. Mi nombre es Sokka, también conocido como el guerrero más grande de la tribu Agua del Sur. Fui sincero con él e intenté mostrarme como una persona brutal. Así, no se pondría a la defensiva y me revelaría su verdadera identidad. Nuestras primeras conversaciones se extendieron bastante y le conté todo sobre mí. O al menos sobre el Sokka que existía en este mundo. La interfaz de jugador y mi reencarnación eran cosas que jamás le contaría a nadie. Además, sabía qué revelar y qué no. Pero tenía que ser parcialmente sincero y mostrar mucho más porque la persona al otro lado era muy paranoica. Miss Demon. ¿Entonces tú también encontraste el pergamino? Justo cuando estaba a punto de llegar a la aldea de Kyoshi, dijo algo que reveló algo sobre sí mismo. Con el pergamino, probablemente se refería a la forma en que se comunicaba conmigo. Beastmaster 64. No, me comunico contigo a través de una antigua tablilla de piedra que ha pasado por el líder de mi pueblo durante generaciones. Sokka, ¿vienes al entrenamiento de hoy? Preguntó Suki de repente. Vestía su atuendo de guerrera Kyoshi y había aparecido sigilosamente a mi lado. Pude ver en su rostro que había intentado provocarme, pero lamentablemente no lo había logrado. Beastmaster 64. Lo siento, tengo que irme. Algo requiere mi atención. Tras escribir eso solo con mis pensamientos, cerré la interfaz y me preparé para hablar con Suki. Lo siento, tuve que ayudar a mi hermana con el control del agua y yo tosí con incomodidad. Me perdí en el camino de la vida. Esto hizo reír a Suki. ¿En serio? Preguntó en tono burlón, y al mismo tiempo me dio un suave codazo en las costillas. Bueno, no deberías faltar al entrenamiento. Ya se siente un vacío allí sin ti. De repente, decidí comprobar el nuevo título que había obtenido tras derrotar a Unagi. Mis conversaciones con Suki transcurrían de forma automática. Después de conocerla, no me pareció una chica muy interesante, así que no necesitaba pensar demasiado en ellas. Asesino de bestias legendarias, has logrado lo que muchos consideraban imposible. Has derrotado a una criatura legendaria en combate singular. Más 1000% a la velocidad de subida de nivel de las habilidades de armas. Más 100% de experiencia al matar bestias, más 1000 HP, más puedes ver los puntos débiles de cualquier bestia que caces. En cuanto me equipé con este nuevo título, resultó ser el mejor que había conseguido hasta ahora. Como era de esperar, matar monstruos era lo mío. Sobre todo porque podía matar monstruos gigantes. La habilidad de control del agua era bastante buena para eso. Un cuerpo grande solo significaba que eran un objetivo más grande, y mientras pudiera mejorar mi control del agua, podría matar monstruos grandes fácilmente. Cuando entrene en control del agua, entonces equiparé el título apropiado para obtener los mejores resultados. Al llegar al pueblo, recibí inmediatamente otra notificación, y se trataba de una misión. Nueva misión. Defiende la aldea de Kyoshi. Un atacante desconocido atacará la aldea de Kyoshi. Sálvala de su atacante. Cuanto menor sea el daño causado al pueblo, mayor será la recompensa. Recompensas. Desconocido exp. Condiciones para completar la misión. Salvar la aldea de Kyoshi de los atacantes. Condiciones de fracaso. Si la aldea es destruida por completo, la misión fracasa.
Perdón, acabo de recordar algo, dije de repente, saltando sobre un árbol e intentando mirar alrededor de la isla. No veía nada. Necesitaba encontrar un árbol más alto que los demás e intentar localizar a los asaltantes antes de que llegaran al pueblo. Estar de viaje con el avatar me traería muchas misiones y recompensas. En las costas de la aldea de Kyoshi, un barco de la Nación del Fuego había atracado, y una docena de rinocerontes lagarto emergieron. Eran bestias imponentes con piel pétrea y una fuerza física abrumadora. Zuko iba montado sobre uno de ellos, con Hiro justo a su lado, sobre su propio rinoceronte. Aunque el viejo general parecía tener dificultades para controlar a la bestia. Oh, cálmate. ¿Te enfadó el té que te di antes? Zuko estaba irritado por el comportamiento de su tío, como casi siempre últimamente. No podía creer que un hombre así hubiera sido quien casi conquistó Ba Sing Se y fuera conocido como el mejor líder militar de su generación. Tío, no hacía falta que vinieras, insistió Zuko, intentando que su tío se marchara. Podrías haberte quedado en el barco, tomando té y haciendo guardia. Príncipe Zuko, se dirigió Hiro a su sobrino por su título real, como siempre hacía frente a los soldados. Nunca hay que tener miedo de probar cosas nuevas, pues la vida se vuelve aburrida si uno se limita a lo que ya conoce. Zuko hizo una mueca, pero no dijo nada. Sabía que intentar ganarle a su tío en una batalla de palabras era imposible. Solo conseguiría confundirse y reflexionar sobre la vida. De acuerdo, entonces date prisa, tío. Cabalgaban a su lado, y los demás soldados que iban en los rinocerontes con forma de lagarto se aseguraban de vigilar de cerca a Hiro para que no se cayera. Escucha a tu tío, joven príncipe, dijo de repente una voz desde los árboles. Hiro es el tipo de hombre que muchos desearían tener como tío. Yo, desde luego, sí. Ah, vamos, joven guerrero. Me estás haciendo sentir avergonzado, a mí, un humilde anciano, dijo Hiro con una sonrisa. El guerrero en la cima del árbol era Sokka, quien vestía ropa informal y una camiseta sin mangas azul. Lo que más destacaba de la vez anterior era que Sokka se había soltado el pelo y ya no parecía la cola de un lobo. Ja. Zuko exhaló, lanzando fuego inmediatamente contra Sokka. El príncipe sonrió con suficiencia. Como su oponente estaba en un árbol, no tenía dónde esquivar y sabía que él tampoco tenía la agilidad suficiente para hacerlo. Pero, sorprendentemente, Sokka se movió como una araña, caminando a 4 patas a lo largo del tronco del árbol y esquivando el fuego que impactó en él, provocando una pequeña llamarada. Oye, ten cuidado, joven príncipe. Podrías incendiar el bosque, dijo Sokka, sacando su lanza de metal y cortando en pedazos la rama en llamas. El ataque fue tan rápido que incluso las llamas se desintegraron. Hiro entrecerró los ojos, pero la sonrisa no desapareció de su rostro. Tu talento con la lanza es algo verdaderamente sin precedentes. Es así. Sokka ladeó la cabeza con curiosidad mientras colgaba boca abajo de una rama. Tenía la lanza de metal en la mano y, extrañamente, parecía muy equilibrado. Se habían visto hacía solo unos días, pero el cambio había sido tan grande que Sokka parecía una persona completamente distinta. Miró a Hiro y preguntó. ¿Y tú, viejo? ¿Podría vencerte, incluso si me convirtiera en el mejor usuario de lanza? Preguntó Sokka, que parecía divertido por algo. Claro, solo soy un anciano. A mi edad, hasta un niño de 2 años podría ganarme. Jajaja, dijo Hiro riendo con buen humor. Sí, ¿por qué no me lo creo? Deberías ser menos humilde, viejo. Sokka giró su cuerpo y sus pies aterrizaron a un lado de la rama, frente a ellos. Se impulsó con una fuerza increíble y salió disparado hacia adelante como una flecha. Un muro de fuego lo detuvo a medio camino. Si seguía avanzando, se quemaría horriblemente. Estaba en el aire, y allí era imposible cambiar de dirección. Al menos eso era lo que la mayoría de la gente suponía cuando Sokka clavó su lanza en el suelo. Clan. Se detuvo a mitad de camino. Estuvo a un pelo de ser alcanzado por las llamas. Ya sabes, hay ciertos tipos de personas en el mundo con ciertas profesiones que, sin importar lo inofensivas que parezcan, son muy fuertes. Como cierto general de la Nación del Fuego, reconocido como el más grande de su época, que casi conquistó Ba Sing Se. ¿Te imaginas en cuántas batallas participó este hombre? La llamarada que se dirigía hacia mí me lo recordó con toda claridad. Esquivé el ataque apartándome a un lado, pero el fuego se curvó ligeramente y pareció perseguirme como una serpiente.
Aunque la curva no parezca tan impresionante, al esquivar algo uno no espera que el ataque cambie de dirección, y me habría pillado por sorpresa si mi intuición no me hubiera avisado 0,6 segundos antes, dándome el tiempo justo para esquivarlo. Estuve tentado de usar el control del agua, ya que los tomaría a todos por sorpresa. Incluso Hiro probablemente caería en la trampa, pero eso no sería beneficioso. Además, Hiro me caía bien. Me perdonó la vida la primera vez y ahora solo le estaba devolviendo el favor. Ahora me daba cuenta de que ya no se contenía y que estaba usando el entorno para avivar sus llamas. Quemó las hojas a mi alrededor e intentaba atraparme entre el fuego. Por desgracia para él. Yo ya lo había visto venir y solo le seguía el juego. Los jóvenes de hoy en día se hacen cada vez más fuertes, se quejó Hiro con cansancio. Pero no engañaba a nadie aquí y bueno, probablemente sí engañaba a Zuko y a los demás. Pero a mí no me convenció su actuación en absoluto. Los ancianos también deberían disfrutar de sus días con tranquilidad y dejar de entrometerse en los asuntos de los jóvenes, repliqué, intentando que hablara. Era como un jefe de altísimo nivel en el primer piso de la mazmorra. Zuko y otros 10 soldados maestros del fuego se unieron para intentar quemarme, y tuve que moverme a toda velocidad tratando de esquivarlos. Esa es una buena idea, Hiro asintió de repente y dejó de atacar. Esto me sorprendió. Lo que dije antes era solo una broma y no pensé que me haría caso. Tío. Gritó Zuko, molesto por el comportamiento de su pariente. El viejo general se encogió de hombros y se masajeó las sienes. Me están empezando a doler los hombros. Por desgracia, la edad pasa factura incluso a los más poderosos. Vaya, este tipo me impresionó muchísimo. Se dio cuenta enseguida de que no estaba allí para pelear con ellos. Aunque me preocupa un poco cómo pudo adivinar mis intenciones tan rápido. Sería terrible si decidiera convertirse en mi verdadero enemigo. ¿Debería matarlos a todos aquí mismo? Probablemente podría hacerlo si revelara mi habilidad para controlar el agua. No, lo haría si no conociera el futuro. Pero sabía que las posibilidades de que Hiro se convirtiera en mi enemigo eran nulas. Era demasiado pacifista para eso. Le preocupaba más alejar a su sobrino del buen camino que cualquier otra cosa. Ahora que Hiro no ayudaba, la presión disminuyó bastante y, sin él, podía predecir de dónde vendría después. Mi velocidad era bastante impresionante. No parpadees o te lo perderás. Tras impulsarme desde el árbol, volé hacia adelante como un guepardo y, usando mi lanza, corté cualquier bola de fuego que se acercara a mí. Fuish. En un instante, aterricé frente a Zuko y sobre la cabeza de su rinoceronte lagarto. Lo cual agitó a la criatura. «Quítate de en medio», gritó el adolescente furioso, lanzándome una ráfaga de fuego. Usé la culata de mi lanza para desviar su mano hacia el cielo antes de que el fuego pudiera siquiera tocarme. Al mirar a mi alrededor, vi que los maestros fuego no disparaban por miedo a herir a Zuko. Les sonreí. A diferencia del anciano, vuestro fuego está fuera de control y desequilibrado. Te voy a enseñar el fuego. Zuko usó su otra mano para lanzarme llamas, pero rápidamente me agaché y usé la culata de mi lanza para darle un golpe rápido en la barbilla. Eso hizo que sus ojos se vaciaran mientras su cerebro se sacudía dentro de su cráneo, dejándolo inconsciente. Agarrando a Zuko por la nuca como a un gato, lo arrojé suavemente sobre la arena frente a su abuelo y tío. Por un instante, el cabello blanco de Hiro, su cabeza casi calva y su barba blanca lo hicieron parecer viejo. Hiro me miró con el ceño fruncido. «Acabas de pensar algo grosero sobre mí. ¿Puedes leer la mente?», le pregunté con curiosidad. Bueno, aunque pudiera, no podría leer la mía, ya que la mente de jugador me protege de los ataques mentales. Pero eso no significaba que no pudiera bromear con él. «No, pero no dejabas de mirarme el pelo con lástima y no era difícil adivinar lo que estabas pensando», dijo con una expresión de dolor que casi me hizo sentir lástima por él. «Lo siento», me disculpé e intenté poner una expresión sincera en mi rostro. No, lo entiendo. Parezco viejo, y lo soy. Aunque sé que lo hiciste a propósito». Hiro me sonrió. Bueno, era bueno en esto. Me quedé mirándolo demasiado, y tenía razón, quería ver cuál sería su reacción si hacía eso. Aunque no fue lo que esperaba. «Muere», gritó uno de los maestros fuego que estaba al margen mientras me lanzaba fuego. El rinoceronte lagarto sobre el que estaba parado entró en pánico y comenzó a moverse erráticamente. Salté por encima del fuego, miré al atacante, hice girar mi lanza y la lancé.
Aunque la golpeé con el helado romo, le dio de lleno en la cabeza y lo dejó inconsciente. ¡Bam! Cayó al suelo y su rinoceronte lagarto salió corriendo. Al mirar a los demás a mi alrededor, se quedaron impactados por lo que hice y me encogí de hombros. Entonces, ¿estás listo para rendirte? No. Un bombero jamás se rinde. Gritó uno de ellos con vehemencia. Sus ojos brillaban con una llama que indicaba que no se rendiría bajo ninguna circunstancia. No peleen más, intervino Hiro, mirándome con los ojos entrecerrados. Necesitaríamos al menos 30 maestros fuego para atraparlo, e incluso así les costaría mucho. De acuerdo, entonces nos rendimos, dijo el hombre que antes se había negado apasionadamente a rendirse, pero que se había dado por vencido con facilidad. ¿Dónde diablos se fue esa pasión? ¿Qué tipo tan raro? Los soldados recogieron a sus compañeros inconscientes e Hiro se dirigió hacia el fuego que él y los demás maestros fuego habían creado. Respirando hondo y bajando las palmas de las manos, las llamas se deslizaron hacia abajo hasta extinguirse. Me miró de reojo y sonrió con picardía. Eres un joven muy amable. Esta es mi recompensa por haber sido indulgente con mi sobrino. Si no fuera por tu personalidad, serías un santo. No sé de qué hablas, viejo, fingí ignorancia, encogiéndome de hombros. Pero entendí lo que quería decir. Qué viejo tan perspicaz. Tomó a Zuko al hombro como si fuera un saco de patatas y me miró fijamente por última vez. Sé que entiendes lo que quise decir. Dicho esto, se dirigió al interior del barco, el puente de desembarco se elevó y se retiraron. ¡Uah! Eso fue increíble, Sokka. Gritó Aang, y vi que tenía a las guerreras Kyoshi y a Katara con él, además de un montón de gente del pueblo que salía corriendo de los arbustos con lanzas hechas toscamente. Estaban a una distancia prudencial, lo suficiente como para no verlos con claridad. Tampoco revisé el mapa en detalle para ver si había aliados cerca, ya que estaba más preocupado por enfrentarme a los enemigos. Revisé mis notificaciones y vi algunas nuevas. La aldea Kyoshi siente gratitud hacia el jugador. Misión: defender la aldea de Kyoshi completada. La aldea de Kyoshi no sufrió daños. Calculando recompensa máxima otorgada. Has ganado 40.000 puntos de experiencia. Has subido de nivel. Ignoré el resto, ya que solo se trataba de que maestría con lanza alcanzara el nivel 20 y sentido del peligro el nivel 10. Esto significa que puedo percibir el peligro un segundo antes de que ocurra. Lo cual era una buena habilidad, si pudiera esquivar dicho peligro, porque hay ocasiones en las que no puedes esquivar el ataque incluso cuando lo prevés. Además, mi nivel era 26, obtuve 20 puntos de estadísticas nuevos y los invertí todos en suerte. Después de hacer todo eso, miré a Aang y entrecerré los ojos con recelo. ¿Así que me viste en peligro y decidiste no venir a ayudarme? Bueno, llegamos casi al final de la pelea, cuando ya habías noqueado a Zuko. Además, no quería que los aldeanos corrieran peligro por mi culpa. No quiero que piensen que el avatar está aquí. Intentó justificarse Aang, diciendo que habría venido a ayudarme si hubiera estado en peligro real. Así que te diste cuenta de que quedarte aquí fue una estupidez, ya que la Nación del Fuego acabaría atacando, dije como si fuera lo más obvio del mundo. Espera, ¿lo sabías? Se sorprendió por mis palabras. Soy el que sabe de todo, esa es mi especialidad, dije en broma, al ver que Aang parecía sentirse mal por las consecuencias de sus actos egoístas. Era un niño de 12 años. No esperaba que reflexionara demasiado sobre esas cosas. La verdad es que ya era demasiado maduro para su edad. Bueno, entonces vámonos de aquí, dijo Appa, como si escuchara mis palabras. Apareció y voló desde el cielo, cubierto de heno y con el pelo de la cabeza trenzado como unas coletas. Bueno, no quiero ni imaginarme lo que le pasó a un bisonte volador de 10 toneladas para acabar así. Tenía mucha curiosidad, pero decidí no preguntar. Aang asintió y se levantó de un salto. Katara también se levantó de un salto. Mientras subía, Suki me miraba fijamente sin decir nada. Muchos pensamientos sobre qué hacer allí me pasaron por la cabeza. Maldita sea. ¿Desde cuando me sentía tan inseguro de todo? Bajé y el jefe de la aldea me entregó una bolsa con provisiones. Toma, esto lo necesitarás. Tomé la bolsa, agarrándola fácilmente con una mano, y caminé frente a Suki, y respiré hondo, lista para abrirle mi corazón allí mismo. Suki esperaba ansiosamente mis palabras. No sabía qué decir ni qué hacer. La miré fijamente a los ojos y su corazón latió con fuerza, pude verlo. Se sonrojó y trató de recomponerse. No sabía qué decir.
Claro, había tenido relaciones en el pasado, pero no era precisamente el tipo ideal para estar cerca o con quien tener una relación. Nuestra relación perfecta estaría plagada de problemas. Maldita sea, bueno. Supongo que le diré la cruda verdad. Me gustan las chicas con pechos grandes, dije con sinceridad, arruinando por completo el ambiente que habíamos creado. Pero quedarme aquí tumbado no era algo que quisiera hacer. Honestamente, la había seducido e intentado hacerle sentir cosas que él nunca había sentido antes. Yo tampoco soy bueno para las despedidas, por si no era ya obvio. A veces puedo ser manipulador, intrigante, controlador y un auténtico canalla. Además, ni siquiera me importa cómo te veas por fuera cuando esté cachondo. Somos jóvenes y no tengo ni idea de si estos sentimientos que sientes durarán mucho. Suki me interrumpió agarrándome del cuello y acercándose para besarme. Sabía a cereza y me miró con enojo, mordiéndome el labio mientras nos separábamos. Vete al infierno. Luego, me abofeteó. Pude ver que estaba a punto de llorar. Bueno, ahora que eso estaba aclarado, era hora de darle la buena noticia. No me importa mucho tu aspecto físico. Prefiero tener una chica con la que pasar el resto de mi vida. Cuando termine esta guerra, tal vez podamos conocernos mejor y ver qué pasa. Cuando nuestros cuerpos se deterioren y envejezcamos, quiero seguir amándote si terminamos juntos. Punto de vista de Katara. Oh, Dios mío, y este debía ser el peor discurso que se le podía decir a una chica que sentía algo por ti. Pero mi hermano no se detuvo ahí y continuó. Además, si quieres pasar más tiempo conmigo después de la guerra, tendremos que encontrarnos en el Polo Sur, donde el clima es terrible, las noches son frías y, en general, vivir allí es horrible. Sinceramente, si yo estuviera en tu lugar, eso me desanimaría. Bajé hasta allí, le tapé la boca y le sonreí a Suki con incomodidad. Lo siento por él, pero fue entonces cuando noté algo extraño. Suki seguía mirándolo soñadoramente, como si estuviera destinada a estar con él. Chica, ¿y te has enamorado aún más de él? ¿Era tonta? Ese fue el peor discurso que jamás había dado y estaba a punto de continuar con ese desastre. Rápidamente me llevé a Sokka. ¿Vienes conmigo antes de que lo arruines todo? Suki lo saludó con la mano y gritó. Te estaré esperando. No importa cuánto tiempo tome. Después de decir eso, salió corriendo avergonzada. Quité mi mano de la boca de Sokka y respiré hondo para pensar en decírselo, pero en vez de eso lo jalé hacia abajo y dije. Apa. Jip jip. Despegamos y logré impedir que Sokka siguiera hablando de otro desastre. Ah. Estaba a punto de llegar a la mejor parte, se quejó Sokka. ¿Por qué tuviste que detenerme? Te estaba salvando de arruinar tus relaciones, suspiré. Pero de repente me sentí un poco culpable. ¿Y si tenía algo bueno que decir que los hubiera ayudado a estar juntos? ¿Y si por esto impedía que mis sobrinos nacieran? Mirando a Sokka, no pude evitar preguntarle. ¿Qué ibas a decir? Bueno, iba a explicarle que las apariencias no importan, porque si le cortara la piel, sería solo carne, sangre y huesos, como cualquier otra chica. Así que no me importaría cuando fuéramos mayores. Lo que de verdad me importaría es su personalidad, añadió Sokka con tono divertido, como si contara una broma interna que solo él conocía. Gracias a Dios que lo detuve. Pareces un asesino en serie. Alégrate de que te haya impedido decir eso. Creo que fue algo así como, Aang estaba a punto de añadir su opinión. Pero lo interrumpí. Cállate, Aang. Cualquier chica llamaría a los guardias para que lo arrestaran si diera un discurso así, le expliqué. ¿Cómo es posible que Suki no estuviera enfadada? Bueno, al principio sí lo estaba, pero se calmó. Aún así, ¿acaso el mundo ha dejado de funcionar con lógica? ¿Entonces no debería intentar decirle algo así a una chica? Preguntó Aang con curiosidad. Algunas partes estuvieron mal, incluso yo lo entiendo. Pero los sentimientos estaban ahí. No, simplemente no, negué con la cabeza. Cuando llegue el momento de confesarte, simplemente sigue a tu corazón, le aconsejó Sokka a Aang. Casi me dieron ganas de congelar a mi hermano en el sitio, pero me contuve. Si tu corazón te dice lo que te dijo el tuyo, mejor guárdatelo, añadí, intentando calmarme. Aún me resultaba chocante. Todavía no podía creer que alguien estuviera tan loco como para decir eso. Qué hermano tan problemático. Intenté ayudarlo, pero parece que no me escucha. De repente, mientras volábamos, extendió la mano y me revolvió el pelo. Vamos, querida hermana, no te preocupes demasiado. Aunque las cosas con Suki no funcionen, encontraré a otra chica.
¿Desde cuándo te volviste tan seguro de ti mismo? Ni siquiera habías besado a una chica antes. No te creas que tienes mucha experiencia en relaciones. Omasu era una vista realmente grandiosa y pude comprender cómo una ciudad así había sobrevivido a 100 años de ataques de la Nación del Fuego. Aang, Katara y yo aterrizamos y bajamos de Appa. El bisonte de 10 toneladas se fue a lo suyo mientras nosotros contemplábamos las gigantescas puertas de la ciudad. Chicos, no se imaginan lo increíble que es esta ciudad. Antes tenía un amigo aquí que nos hacía bajar por los toboganes del sistema de reparto. Explicó Aang emocionado, contando cómo él y Bumi solían meterse en todo tipo de travesuras. Pero en la historia original, Aang entraría aquí disfrazado de anciano. ¿Pero acaso era necesario hacerlo ahora? Claro, podíamos tomarnos todas esas molestias, pero necesitábamos algo más. Apoyo real para luchar contra la Nación del Fuego. El rey Bumi tenía un ejército de maestros tierra extremadamente bien entrenados que podían aplastar a cualquiera que entrara en contacto con ellos. Bueno, eso fue una pequeña exageración, pero ¿debería seguir con la misma historia? No, la respuesta era sencilla. Aang venció a Ozai gracias a una roca afilada que despertó de nuevo sus poderes de avatar. Confiar en que eso volvería a suceder era una vana esperanza. Las probabilidades de que ocurriera eran tan mínimas que la victoria de Aang solo podía atribuirse a la suerte. Sinceramente, hubiera sido mejor ganar esta batalla con algo como el eclipse solar. O al menos eso habría sido mejor que las otras opciones. Jejeje tilde Sokka, ¿no parezco más de mi edad ahora? Preguntó Aang, después de haber usado un poco del pelaje de Appa para hacerse un largo bigote blanco y cabello. Inmediatamente le quité todo eso. Oye, ¿qué estás haciendo? Me preguntó Aang después de que le quité la peluca y el bigote. Estamos en Omasu, no tienes por qué esconderte aquí. En cambio, creo que deberías entrar como el avatar y saludar al rey. Quizás incluso solicitar un ejército que nos ayude a derrotar a la Nación del Fuego. Le aconsejé, intentando inculcarle la idea de que los humanos deben ocuparse de sus propios asuntos. Todos habían estado esperando al avatar durante 100 años, hasta el punto de olvidar que podían unirse y derrotar a la Nación del Fuego. Para entonces ya era demasiado tarde, pero tan pronto como ocurriera la primera masacre de los nómadas del aire, reunirían a los monjes restantes, maestros del agua de las tribus del norte y del sur, junto con los maestros de la tierra. Entonces no importaría dónde lucharan las fuerzas aliadas, ganarían siempre. Fue una auténtica estupidez esperar al avatar, a quien suponían que había huido y seguía escondido. Por otro lado, la gente de este mundo nunca resolvió nada por sí misma. El avatar siempre estuvo ahí para mantener el equilibrio, lo cual era inútil. El equilibrio no funciona con la raza humana. Era imposible, como intentar quemar agua. Había países donde la gente moría de hambre y otros donde se desperdiciaba más del 40% de los alimentos. Esa, lamentablemente, era la cruda realidad. El avatar acabará muriendo definitivamente. No sé cuándo ocurrirá. Podría ser junto con Aang si cambiara algo drásticamente, o podría pasar dentro de 100.000 años. Pero una cosa era segura. El avatar caería y los humanos volverían a su estado mental natural. El caos que surgirá tras la muerte del avatar será como una escalera que les permitirá ascender como nunca antes. A diferencia de los espíritus, que viven mucho tiempo y adquieren sabiduría año tras año, buscando la plenitud en sí mismos, los humanos éramos diferentes. Vivíamos poco, pero nuestra existencia era como un fuego artificial. Claro que estas eran solo mis reflexiones. ¿Quién sabe cómo se desarrollaría este mundo? Basar mi conocimiento de la humanidad y su evolución en mi mundo anterior sería ingenuo e insensato. Allí no existían los poderes de control de elementos, los espíritus ni nada sobrenatural. Pero aquí, el mundo era completamente distinto, aunque la humanidad aún mostraba perspectivas muy similares. Negué con la cabeza, apartando esos pensamientos y evitando que mi mente se adentrara en lugares oscuros. Como siempre, puse una sonrisa en mi rostro y le di una palmada en la espalda a Aang, empujándolo hacia adelante. Ahora ve, avatar, cumple con tu deber. Caminó con paso firme y se plantó frente a los guardias. Quienes, por cierto, acababan de destruir el carro de repollos del vendedor. ¿No era él alguien que tuvo mucho éxito en el futuro? Vi la serie de Korra a medias, pero conocía la idea general y algunos datos interesantes. ¿Quién eres tú, enano? Preguntó el guardia agresivamente, parecía que quería venganza. Aang respiró hondo.
Al principio parecía intimidado, pero sus instintos de maestro aire tomaron el control. Evitar y eludir, esquivar los problemas y no enfrentarlos directamente. Esa era la forma de actuar de los monjes, al menos desde mi perspectiva limitada. Su desaparición era inevitable en el curso de la historia humana. Una sociedad tan pacífica y reacia a luchar o matar no sobreviviría mucho tiempo. Señor. Respondió Aang de repente. Se enderezó y miró al maestro tierra directamente a los ojos. Mi nombre es Avatar Aang, y estoy aquí para conocer al rey de Omasu. Al oír las palabras de Aang, la mirada del guardia se intensificó 100 veces. ¿Qué acabas de decir? Estoy aquí para reunirme con el rey de Omasu. Esta vez Aang recobró la cordura y pareció aún más inseguro de qué decir. Suspiro, le resultará difícil aprender todos los elementos con una concentración tan intensa. Además, no teníamos mucho tiempo para hacerlo. Así que, respirando hondo, avancé y los guardias me miraron. Inmediatamente apretaron los puños, listos para usar la tierra control en cuanto surgiera un conflicto entre nosotros. Mi amigo, señalé a Aang con indiferencia, es el avatar. Podemos demostrárselo a tu rey si nos dejas entrar. ¿Qué tal si nos lo demuestras ahora mismo? Preguntó el guardia con semblante adusto. Haz que tu amigo controle la tierra para nosotros. Suspiré. Señor, todo el mundo tiene derecho a ser estúpido, pero algunas personas abusan de ese privilegio. Estaba confundido por mis palabras, pero el otro guardia entendió la broma y se rió entre dientes. Oye, Pan Li, ¿qué tal si dejas ir a estos tipos? Dijo uno de los guardaespaldas, el que había encontrado mi broma graciosa. Gracias, señor guardaespaldas, por reírse de mi chiste, le dije cortésmente, y luego le lancé una mirada significativa a Katara. El mismo chiste que ni siquiera le hizo gracia a mi querida hermana. ¿Qué? Katara se mostró confundida al principio y luego frunció el ceño. ¿Por qué me haces esto? Hay cosas mucho más graves de las que preocuparse. Honestamente, y tenía razón, pero esta era la oportunidad perfecta para ser aún más mezquina. ¿Sí? ¿Así que hay algo más importante que mis sentimientos, Katara? ¿Acaso te importa cómo me siento? Entonces pasé una mano por encima del hombro del guardia. Este hombre se rió de mis chistes, murmuré mientras miraba a mi hermana con tristeza. Ahora mismo, me siento más conectada con este hombre que con mi hermana. ¿Cuándo se deterioró tanto nuestra relación? ¿Qué demonios? Esto es de la nada. ¿De qué estás hablando? Katara estaba furiosa y enfadada conmigo. Me encogí de hombros con indiferencia y negué con la cabeza con incredulidad, mirando al suelo con tristeza. Jajaja, qué graciosos sois. Dijo el guardia entretenido, mirando a su compañero en tono de broma. Además, no le hagáis caso a ese tipo. Solo tiene una cara y un aura intimidantes. Pero en el fondo es un caballero. El hombre nos miró fijamente y sonrió como si estuviera a punto de despellejarnos. Sí, tienes razón. Cuando dijo eso, al principio lo sentí como una amenaza. Pero de repente me di cuenta. Espera, ¿eso es realmente cierto? Sí, todo lo que dice suena a amenaza. El rey vio su talento para parecer muy amenazador y decidió nombrarlo guardia. El rostro de Pan Li ha resuelto muchos problemas incluso antes de que surgieran. Aang, Katara e incluso Mamo miraron a Sokka con extrañeza. Parecía que ya se había hecho amigo de los guardias. Al final, los escoltaron al palacio sin que Aang tuviera que demostrar nada. Sokka, de alguna manera, terminó recibiendo invitaciones para cenar en un bar con el resto de los guardias. Cuando llegaron frente a la puerta de la sala del trono, Aang habló de repente. Me acabo de dar cuenta, pero Sokka es muy carismático. Sí, Katara estaba aún más sorprendida. La facilidad con la que parecía desenvolverse en una conversación era asombrosa. Sokka, que estaba frente a ellos, tenía los brazos cruzados y una expresión de suficiencia en el rostro mientras se giraba y les dedicaba una sonrisa burlancia. Si van a hablar bien de mí, por favor háganlo delante de mí para que pueda sentirme bien conmigo mismo. Katara estaba a punto de lanzarle un comentario sarcástico, pero las puertas se abrieron y de repente vieron al rey. Era un anciano de aspecto extravagante, envuelto en una capa morada y con un sombrero de plumas, o algo parecido a un sombrero de plumas. Incluso Sokka parecía un poco confundido por la vestimenta del rey. Pero a diferencia de Katara y Aang, que decidieron no decir nada, Sokka fue el único que expresó su opinión. El morado no te sienta bien. Creo que te verías mejor de verde. ¿De verdad lo crees?
Preguntó el rey con curiosidad, mirándose el atuendo con disimulo y encogiéndose de hombros. Deberíamos hablar de eso durante la cena. Ya nadie me dice que me veo mal con lo que llevo puesto. Supongo que es una de las desventajas de ser rey. Bueno, no dije que te vieras mal de morado, intentó retractarse Sokka. No, ya lo has dicho. Bumi insistió mucho. Aprecio tu honestidad. Katara y Aang quedaron nuevamente sorprendidos por la aparente calma de la conversación entre Kon y Sokka. Ambos esperaban que el rey se mostrara arrogante o se ofendiera por las palabras de Sokka, pero el efecto fue el contrario. En cualquier caso, todos iréis a prisión, dijo el rey de repente. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Aang, confundido. Me gusta el color morado. Ah, así que al final sí que es un snob, concluyó Katara mientras una docena de maestros tierra salían de las murallas para escoltarlos, y lo harían por la fuerza si se resistían. Al mirar a su hermano, Sokka pareció extrañamente tranquilo con toda la situación. Pero cuando estaban a punto de marcharse, se volvió hacia el rey por última vez y le preguntó: por cierto, ¿cuántos años tienes? Más viejo que la mayoría de ustedes. Que resopla. Al rey le pareció graciosísima la pregunta, ya que se rió e incluso resopló al hacerlo. Siempre quise saber cómo eran las prisiones del Reino Tierra, se preguntó Sokka en voz alta. En cuanto oyó eso, Katara se enfureció y nunca había tenido tantas ganas de golpear a su hermano como ahora. Pero logró controlarse y a duras penas. Cuando los escoltaron de regreso, Sokka era el único que parecía relajado y había vuelto a entablar conversación con uno de los guardias. Escúchame, Lee, esto es cuestión de vida o muerte. Si dejas que tu hija de 12 años juegue con chicos, lo siguiente que sabrás es que se está escapando de casa, dijo Sokka con voz grave. Su forma de hablar daba la impresión de que le hablaba a un viejo amigo. ¿De verdad lo crees? Preguntó el guardia, mirando al suelo pensativo. Lee, mi querido amigo, nos conocemos desde hace 10 minutos. ¿Crees que arruinaría nuestra amistad? Preguntó Sokka con sinceridad. No le hagas caso a tu esposa, hazme caso a mí, tu mejor amigo. Creo que deberías darles un buen escarmiento a esos chicos y demostrarles que tu hija no es alguien con quien puedan hablar así como así. Katara quiso decir algo, pero se contuvo para no empeorar aún más la situación. Creo que eso es un poco excesivo. Ellos son. Aang, por otro lado, no recibió el aviso e intentó aportar su consejo de avatar. Cállate la boca, prisionero. Gritó el guardia. Sí. Cállate la boca. Sokka apoyó al guardia. ¿De qué lado estás? Katara miró a su hermano con extrañeza. Sokka la miró como si fuera tonta. Del lado de Lee, por supuesto. Es mi mejor amigo. Pensé que estábamos. Aang intentó decir algo una vez más. Cállate la boca, prisionero. No hables a menos que te hablen, escoria. Sokka volvió a ponerse del lado de su mejor amigo, que en esta situación no era Aang. Gracias por cubrirme las espaldas, Sokka. El guardia estaba agradecido con su amigo. Sokka sonrió con aire tranquilizador. Para esto están los amigos, Lee. Katara tuvo que escuchar a su hermano y al guardia hablar de sus vidas. No tardaron en llegar a su prisión y que era una habitación muy lujosa. En fin, aquí es para que se queden ustedes, Momo está al mando, les dijo Sokka como si formara parte de la guardia. ¿Qué? ¿Por qué hablas como si fueras uno de ellos y no fueras a estar aquí? Preguntó Katara, aunque estaba molesta con su hermano, también estaba preocupada por Sokka y no quería que terminara en una mala situación. ¿Y si lo llevaban a una sala de interrogatorios y lo torturaban? A Katara se le erizó la piel solo de pensarlo, y sus ojos se aguzaron. No era una maestra del control del agua. Pero lucharía por su familia sin importar las consecuencias. Oh, Lee y los demás me invitaron a tomar algo juntos, pero no te preocupes, volveré pronto, dijo Sokka con indiferencia, sin la menor preocupación. La perspectiva de Katara se resquebrajó y su preocupación por él se transformó en una ira igualmente poderosa. Y para colmo, Sokka añadió: además, vamos a darles una paliza a unos niños. Nadie se atreve a jugar con los sentimientos de mi ahijada. Una vez más se había acercado tanto a los guardias que parecía que se conocían desde jóvenes. En realidad, solo se conocían hasta el momento. Fueron unos 15 o 20 minutos en los que Sokka los convirtió en amigos. Punto de vista de Sokka, pasar tiempo con la gente era una forma de comprenderla. Bueno, esa fue una excusa barata que le contaré a Katara más tarde.
En realidad, solo quería salir, pasar tiempo con la gente de Omasu y estar un poco a solas. Katara y Aang eran buenas personas, pero yo era introvertido por naturaleza. Pasar tiempo con gente me resulta un fastidio y metafóricamente hablando, claro. En realidad, yo era un hombre adulto atrapado en el cuerpo de un adolescente. ¿Qué pensaría la mayoría de la gente que necesitaba? Claro, puedo controlar mis impulsos fácilmente, pero explotar y hacer locuras por culpa de un vigor juvenil reprimido no era buena idea. Sokka, ¿alguna vez has estado en un burdel? Preguntó Lee con una sonrisa en el rostro. Le di un codazo a un lado. Estás casado, idiota. No arruines la familia que has formado. Hizo una mueca y se frotó las costillas. Sí, pero es una bruja insoportable. Siempre quejándose a y aquello. Mientras caminábamos por los pasillos del castillo de regreso a la ciudad, Lee me contó su historia y cómo conoció a su esposa. Era una historia muy conmovedora, al estilo de Romeo y Julieta. Su esposa era una noble del reino tierra. Lee había sido su guardaespaldas cuando era joven y, con el tiempo, se enamoraron. Ella quedó embarazada y decidió fugarse con Lee por amor. Sin embargo, olvidaron algo importante: la realidad de su situación. El amor adolescente no dura y el 90% de los divorcios se deben a problemas económicos. Es como si una persona de un país desarrollado intentara vivir como una persona normal en un país del tercer mundo. Vivir en un apartamento donde lo tienes todo y tu mayor preocupación es decir algo inapropiado por accidente y perder el trabajo. Ese sería el fin para un país típico del primer mundo. Esa era la diferencia de prioridades. En los países del tercer mundo, la gente muere de hambre, es violada y muere de enfermedades. Ese era el verdadero final que experimentaban. Además, no tenían teléfono, internet ni papel higiénico. La diferencia entre ambos era tan grande que hacía que los problemas de los países del primer mundo parecieran tan insignificantes que resultaban ridículos. No podrás apreciar nada hasta que lo pierdas. El dinero no compra la felicidad, pero no tenerlo sin duda te entristecerá y arruinará tu vida. Así que no, en realidad, que un noble se fugara con una campesina y vivieran felices para siempre era prácticamente imposible. Lamentablemente, la realidad no funciona así. Lee había logrado que me interesara en su vida y no pude evitar preguntarme si su esposa le era infiel. Al fin y al cabo, esta situación de un marido incompetente y una esposa exigente siempre terminaba en una infidelidad. Dios mío. Me encanta este drama, me emociono solo de pensarlo. Ojalá tuviera más tiempo para quedarme aquí, pero lamentablemente fue imposible. Al revisar el grupo de chat multidimensional, vi que Miss Demon no estaba conectado. Vaya, esto me da mala espina, aunque use mi habilidad de SEO menor. Después de todo, se suponía que este tipo tenía habilidades acuáticas, perfectas para entrenarme, pero lleva un buen rato desconectado. Mientras caminaba, vi a un hombre conocido durmiendo al borde de la carretera. Al mismo tiempo, en una dimensión completamente diferente, un hombre con una espada gigante en la mano se alzaba sobre una montaña de cadáveres. Un hombre de negocios tropezó y cayó de espaldas al suelo. Era Gato, considerado el hombre más rico del mundo. Pero en ese momento, nada de eso importaba, pues veía al hombre frente a él y la montaña de cadáveres sobre la que se encontraba. Gato. Exclamó el hombre en tono de broma. Hasta hace poco, pensaba trabajar contigo para ganarme la vida. Pero un amigo mío, un auténtico bárbaro, me ha inspirado a hacer algo sin precedentes. Simplemente me quedaré con tus riquezas. La gigantesca espada de metal voló por los aires al ser lanzada con indiferencia por el hombre que se encontraba en la cima de la montaña de cadáveres. Gato murió cuando su cabeza salió disparada por los aires como un trapo mojado y cayó al suelo con el miedo aún reflejado en sus ojos. Parecía como si hubiera contemplado al mismísimo demonio antes de morir. Fuish. De repente, a una velocidad que el cuerpo humano no debería alcanzar, apareció un hombre de aspecto andrógino y miró la espada que se había clavado en el suelo tras decapitar a Gato. Maestro Zabuza, ¿no se suponía que debíamos trabajar con él? Ja. Zabuza, que estaba sobre los cadáveres, soltó una carcajada maníaca. A veces uno simplemente tiene que tomar lo que necesita. El mundo ya me trata como a un criminal, así que ¿por qué debería acatar sus reglas? Lo entiendo, asintió Aku. ¿Tenemos fondos suficientes para apoyar la resistencia? Por supuesto. Exclamó Zabuza riendo. Ahora solo tenemos que hacerle llegar estas riquezas a Mei y ella se encargará del resto.
Por supuesto, asintió el obediente joven afeminado, sintiéndose feliz al ver a Zabuza tan complacido. Parecía que, después de todo, sus esfuerzos y su dolor habían dado algún resultado. Capítulo 21. El vendedor de repollo. Sokka vio al hombre conocido durmiendo en la calle. Era el vendedor de repollos. Al parecer, había vuelto a perder su carro de repollos. Acercándose al hombre, Sokka sonrió levemente ante la lamentable escena. Oye, ¿sabes? Si dejaras de estar tan obsesionado con las coles serías un comerciante exitoso. Sabía con certeza que, en el futuro, la empresa del comerciante de repollo se convertiría en la compañía privada más grande del mundo. Normalmente, Sokka no se preocupaba por los demás, pero este tipo tenía ciertas ventajas. Si lograba ganárselo, sería muy beneficioso. Sobre todo porque planeaba desarrollar la tribu Agua del Sur en el futuro y convertirse en su líder. ¿Quién eres?, preguntó el vendedor de repollos, con la nariz roja por el frío de la noche. Sokka. ¿Vienes o no? Los guardias lo llamaron, tratando de convencerlo de que fuera a beber con ellos. Disculpen, chicos, tengo que ocuparme de algo, vuelvo enseguida. Les hizo un gesto para que se fueran, ya había olvidado lo que iba a hacer antes. Porque frente a él, vio a un hombre desesperado y uno del que podía aprovecharse. Punto de vista de Sokka, el vendedor de repollo era un personaje bastante importante. Se convertiría en una figura influyente en el futuro, siempre y cuando dejara de andar perdiendo el tiempo y de intentar que su negocio estuviera relacionado con el repollo. Aunque no me entusiasmé demasiado al ver a Korra, sabía que Cabbage Corp era una empresa muy grande y clave para la industria automotriz. Soy Sokka, hijo del jefe de la tribu Agua del Sur. Aunque suena impresionante, no tenía ningún poder. Ni político ni de ningún otro tipo con ese título. La gente de la tribu del sur podía respetarme por ser hijo de mi padre, pero nada más. Eran gente pobre y no tenían tiempo para escuchar lo que pudiera decir un mocoso. Al menos, así lo parecía para ellos. El vendedor de repollo no lo sabía y me miró con ojos brillantes. ¿Y bien? ¿Qué quieres de mí?, preguntó con el ceño fruncido y con recelo. No tengo dinero, así que no hay nada que puedas robarme. Yo no era un ladrón, pero si lo hubiera sido, él aún tendría zapatos, ropa y buenos órganos. Aunque yo no era un ladrón, así que no robaría eso. Pero incluso la persona más pobre tenía algo que podría ser. Les fue arrebatado. No soy una ladrona, saqué un par de monedas del reino tierra que había conseguido en la isla Kyoshi y se las di. No es bueno dormir en la calle así. El hombre vio las monedas, se levantó con cansancio y se las guardó rápidamente en el bolsillo. Observó la espalda de los guardias mientras se alejaban para ir a beber. ¿No vas con tus amigos? No negué con la cabeza, aunque me gustaría ver cómo terminaba la relación de Lee. Ahora mismo había cosas más importantes. ¿Cómo iba a disfrutar comiendo y dándome un festín mientras la gente dormía en la calle? El vendedor de repollo soltó una risita. Si sigues pensando en la tristeza del mundo, nunca podrás disfrutar de nada. Solo soy un ser humano, así que no puedo resolver los problemas del mundo. Pero si puedo ayudar a alguien que parece necesitar ayuda delante de mis ojos, entonces no veo ningún problema en ayudarle. Las palabras que salieron de mi boca eran puras tonterías. Jamás arriesgaría mi vida ni ayudaría a alguien si no me reportara al menos un pequeño beneficio. La vida no es una obra de caridad, y yo no soy ningún santo que se dedica a ayudar a todo el mundo. Pero el vendedor de repollo era diferente. Planeaba hacerme quedar bien ante sus ojos. Esto era algo que necesitaba para el trato que tendríamos más adelante. A la gente le gustaba más hacer tratos con personas honestas que con aquellas que parecían dispuestas a traicionarte. Además, yo no era el tipo de persona que apuñalaría a alguien por la espalda o lo traicionaría, tal vez. No me gusta traicionar a la gente. Pero si la situación lo justificara enormemente, probablemente lo haría. ¿A quién quiero engañar? No, sin duda lo haría. Al levantarme, le ofrecí la mano al vendedor de repollo. ¿Quieres venir a probar la comida del reino tierra? La comida corre por mi cuenta. Sonrió y asintió, tomándome de la mano mientras lo ayudaba a levantarse. Bueno, si no tiene nada que ver con las coles, entonces no tengo ni idea de qué hacer con mi negocio. De repente, recibí una notificación de una nueva misión. Ayuda al desesperado mercader de repollo, misión en cadena, el mercader de repollos está pasando por un mal momento. Ayúdalo y te lo agradecerá en el futuro. Cuanto más lo ayudes, más agradecido estará.
El requisito mínimo para completar la misión es ayudarlo a encontrar un lugar donde pasar la noche. Recompensa por completar. 1000 exp. Mayor cercanía con el vendedor de repollo. Misión en cadena. Entonces, es algo que continuará incluso después de que complete esta misión, y luego obtendré otra. Esta era una oportunidad para ayudar al vendedor de repollo a lograr algo grande. Sabía que tenía el talento, así que, independientemente de las inversiones, era casi 100% seguro que triunfaría. Bumi se encontraba en la cima de uno de los edificios más altos de Omasu. Al ver a Ann, apenas pudo disimular su emoción. Pero ahora se había calmado y una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro. Tenía 1000 problemas y 1000 más se sumarían si dejaba que el mundo exterior lo influyera. El Reino Tierra estaba perdiendo la guerra, y de forma estrepitosa. Era solo cuestión de tiempo antes de que Basingse y Omasu cayeran. Bumi lo veía con claridad. El pueblo necesitaba al avatar como símbolo o al que respaldar y a un gran general que dirigiera el ejército. La mirada de Bumi se desvió hacia un joven que ayudaba a cierto comerciante de repollo que atravesaba dificultades económicas. La sonrisa burlona de Bumi se convirtió en una amplia sonrisa. Un general. Alguien inteligente y lo suficientemente frío como para saber cuándo tomar la decisión correcta, tengo justo al hombre en mente. Cuando se conocieron, Sokka le preguntó a Bumi su edad y la respuesta del anciano fue mayor que la mayoría de ustedes, lo que demostró que conocía la edad de Aang. Nadie más lo habría notado, pero Bumi pudo ver la inteligencia de Sokka brillar como una señal. Lo había comprendido en un instante. ¡Qué joven tan increíblemente inteligente!, murmuró Bumi. Si Sokka hubiera estado del lado enemigo, eso habría sido un problema, pero ahora que era un aliado, el viejo rey no pudo evitar pensar en algunas pruebas a las que podría someter al joven. De las risas de Bumi resonaron en la noche mientras saltaba de edificio en edificio, regresando a su palacio. Las cosas se han vuelto muy interesantes. Katara y Aang estaban de pie en su celda, que parecía más bien un hotel de lujo, y miraron a su alrededor. Tiene que haber una forma de escapar de esto, murmuró Aang, expresando sus pensamientos en voz alta. Incluso él se dio cuenta de que el rey Bumi estaba loco y no quería quedarse a averiguar qué planes tenía el viejo chiflado. Aang, suspiró Katara, algo cansada. No había forma de escapar de la habitación. Llevaban horas buscándola. Mejor durmamos. Se sentía agotada principalmente por las acciones de su hermano. Sokka la irritaba mucho con su comportamiento. Siempre parecía hacer lo que le daba la gana, sin pensar en las consecuencias. A veces, Katara sentía que él se había convertido en una persona diferente. Pero sabía que seguía siendo su hermano. De repente, se oyó el golpe de la puerta al abrirse y Sokka entró con el rostro enrojecido y oliendo a alcohol. Hola a todos, buenas noches, Baam. Su rostro estaba clavado en el suelo, y se oía el sonido de sus ronquidos. Katara apretó los puños y sintió que se le hinchaban las venas de la frente. Quería golpear a su hermano con tanta fuerza que por fin se le pasara la locura. Pero al ver su rostro dormido y tranquilo, suspiró y cogió una manta, arropándolo sobre su cuerpo para ayudarlo a dormir. Aang vio esto y no dijo nada. Sabía que no podrían escapar y se fue a dormir a uno de los sofás. Katara durmió en la cama. El único despierto era Momo, que no dejaba de mirar al inconsciente Sokka. El lémur volador ladeó la cabeza y emitió unos suaves y tiernos sonidos. Suspiró de repente, Sokka suspiró y se levantó con naturalidad, mirando fijamente al lémur volador a los ojos. No había rastro de embriaguez en su mirada, y no tropezaba, lo que demostraba que sus acciones anteriores habían sido pura actuación. Para ser una extraña combinación de gato y murciélago, eres bastante inteligente. Sokka observó a Aang y Katara, usando observar para asegurarse de que estuvieran durmiendo, y al revisar el mapa también vio que nadie los espiaba. Tras comprobarlo, sacó una lanza de su inventario y comenzó a practicar. Luego se quitó la camisa, que olía a alcohol. Fuish. Su lanza atravesó a una docena de sus enemigos imaginarios y cortó el aire como un látigo. Al oír el sonido, los golpes de Sokka se suavizaron para no despertar a Aang y Katara. Aún así, cada golpe de su lanza cortaba el aire como un bisturí. Cuando amaneció y Katara despertó, vio que Sokka se estaba lavando la cara en el lavabo que había en la esquina de la habitación. Ella alzó la mano, dispuesta a controlar el agua e intentar congelarle la cara un momento para darle una lección. Fue entonces cuando Sokka tropezó de repente y se agarró la frente. Gruñó.
Me duele muchísimo la cabeza. Frunció el ceño y, finalmente, abandonó sus planes y suspiró, incapaz de siquiera herir a su hermano en broma. Lo que no notó fue la sonrisa burlona de Sokka, quien la había visto a través del espejo y podía intuir que estaba a punto de hacer algo. Así que jugó con sus sentimientos y fingió estar enfermo. Para cuando volvieron a encontrarse con el rey Bumi, Sokka seguía sujetándose la cabeza y gruñendo para evitar el juicio de Katara. Pero en cuanto entraron en la sala del trono, enderezó la espalda y parecía completamente normal. Katara se dio cuenta de esto y lo miró extrañada. Sokka le hizo el signo de la paz. Si te duermes, pierdes, hermana. Fue infantil, totalmente infantil. Pero Katara no pudo evitarlo y finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues se encontraban ante un rey y ella ya no podía hacer nada. Avatar. Gritó Bumi de repente, haciendo que Aang se sobresaltara. Ese sí, respondió Aang con nerviosismo. Tengo un reto para ti y tu inteligente amigo. La sonrisa de Bumi era tan amplia que casi parecía partirle la cara. Sokka se sorprendió. Recordó que solo Aang había sido puesto a prueba y desafiado por Bumi durante la serie. No pudo evitar preguntarse qué obstáculos le pondría Bumi. Fin del capítulo 21.